¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aprovechando estas fechas de San Valentín, vamos a resolver un ejercicio muy relacionado con esto y empleando herramientas de lo que es el cálculo diferencial. Una herramienta muy empleada en lo que es cursos de ingeniería, ¿no? En la universidad. Bastante a menudo se ve todo eso. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice, considere la siguiente relación. X cuadrado más paréntesis y menos x a la 2 tercios al cuadrado igual a 1. Y ahí tenemos el gráfico de esa relación. Sí, es precisamente ese corazón, ¿no? Bien interesante su gráfico. Dice que esa relación define implícitamente una función y igual a f de x. Entonces nos pide determinar en qué puntos esa función que vamos a encontrar nosotros es derivable. Aparte de eso, como un plus, también vamos a ver gráficamente cómo determinar las rectas tangentes a esa curva en cualquiera de sus puntos, ¿no? Claro, en los puntos donde esa función es derivable. Y con ello vamos a emplear la herramienta del Desmos, una herramienta para ver gráficamente muy bonito todo esto, ¿no? Con ayuda de un deslizador. Entonces, pasemos a resolver este ejercicio. Entonces, podemos analizar lo siguiente. Como yo tengo ahí la relación, entonces simplemente despejemos y. Entonces, miren, comencemos. Como yo tengo que la relación es x cuadrado más y menos x a la 2 tercios, todo eso elevado al cuadrado, simplemente despejemos de allí y. Ese x cuadrado lo podemos pasar restando al otro miembro. Entonces, acá nos va a quedar lo siguiente. Haciendo el despeje por la derecha, me va a quedar que todo esto, todo este paréntesis, simplemente va a ser igual a 1 menos x cuadrado. Luego, ese exponente que tenemos, este número 2, lo vamos a pasar al otro miembro como una raíz, ¿no? Una raíz cuadrada. Pero tenemos que colocar dos soluciones, es decir, un más menos, porque se trata de una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, aquí nos va a quedar esto como todo lo que está dentro del paréntesis como más menos la raíz cuadrada de todo esto que tenemos por aquí, que es 1 menos x cuadrado. Y ya lo último que nos queda por hacer es simplemente aquí despejar y. Ya ahí está de forma directa. Ese x a la 2 tercios que está restando, al otro miembro pasa sumando. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que y, ya solita, y es igual a x elevado a 2 tercios, más menos 1 raíz de 1 menos x cuadrado. Ya está. Entonces, eso de allí, ven, ya hemos despejado y. Entonces, precisamente es esa y de la que nos abre el ejercicio. Claro, pero como hay dos más menos, entonces voy a considerar estas dos funciones. Van a aparecer dos funciones. Seguramente una que tiene el menos, o sea, vamos a poner aquí, llamémosle f1, la función f1, que sea la que tiene el menos. Y le vamos a llamar f2 a la que tiene f más, ¿no? La raíz más allá adelante. Pues acá simplemente va a ser f1 la que tiene menos y f2 la que tiene con el más. Vamos a poner por aquí f2 de x igual a todo eso, pero simplemente en lugar de más menos con más. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente derivar, ¿sí? Vamos a analizar la derivada de cada una de esas funciones, que en sí solamente el signo es el único problema, y ver, ¿no? En qué puntos esa función es derivable, ¿no? Entonces, o analizar el dominio de la derivada. Entonces, para ello, primero acá, tanto con esta como para esta, primero puedo derivar esta. Ahora acabo de tener, acá vamos a derivar lo siguiente. Esto de aquí. Entonces, aquí coloquemos esto y empezamos a derivar. Entonces, acá le voy a colocar notación, ¿no? Derivada, derivamos acá, y'. Entonces, comencemos con la derivada del lado derecho. En el caso de x a la 2 tercios, simplemente la derivada es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo una función de esta manera, ¿no? X elevado a n, entonces la derivada de esa función simplemente es el exponente baja, pasa multiplicando y nos queda x, pero le restamos 1 al exponente, ¿no? Entonces, empleando eso sobre esta expresión de aquí, me va a quedar que esto es 2 tercios baja multiplicado por x elevado a la 2 tercios menos 1. Y 2 tercios menos 1 simplemente es menos 1 tercio. Ya, luego seguimos, miren, seguimos acá, más menos. Ahora hay que derivar esta raíz. ¿Ya? Hay que recordarse, o hay que hacer el uso de que el hecho de que la derivada de la raíz cuadrada de x, así de simple, simplemente es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada.
Entonces, gracias a eso, acá me va a quedar 1 sobre 2 veces toda esta raíz. 1 sobre 2 veces esa raíz. Ya, y acá hay que utilizar un resultado conocido como la regla de la cadena, que nos permite derivar este tipo de funciones, ¿no? Que son composiciones de funciones. ¿Y qué nos dice ese resultado? Que yo puedo derivar, también tengo que derivar lo que está ahí dentro de esa raíz, es decir, multiplicamos aquí por la derivada de lo que tengo dentro, que simplemente es derivada de 1, 0 y derivada de menos x cuadrado menos 2 veces x. Ya, entonces sigo por aquí abajo. Entonces yo sé que y' simplemente va a ser acá 2 tercios por x a la menos 1 tercio, simplemente lo vamos a escribir como 2 sobre 3. Entonces, primero que nada, simplifiquemos. Acá sacamos mitad con el 2 de aquí y nos va a quedar más menos por menos, nos va a quedar ya no más menos, sino al revés, menos, menos más. Y acá me va a quedar x sobre la raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, esa de allí vendría siendo la derivada de la función tanto f1 como f2, ¿no? Claro, respectivamente el menos o el más, ¿no? Es decir, vamos a anotar eso por aquí abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por aquí abajo anotamos todo eso y veamos el comportamiento de cada una, que igual no es lo de menos. La única diferencia en cada una de ellas es el signo, nada más. Entonces, yo voy a tener que la derivada de la primera función, que es con el menos, más bien va a ser, miremos por acá, ¿no? Cuando es menos, acá más bien va a ser más, ¿ya? O sea, acá tendremos que su derivada de la función f1 va a ser la que hemos obtenido hace un momento, solo que con el signo menos. Y en el caso de la segunda función que estaba con el más bien va a pasar a ser menos. Es decir, nos va a quedar lo mismo que hemos obtenido hace un momento, solo que ahora con menos. Ya está. Entonces, esa es la derivada de cada una de esas funciones, ¿ya? F1 y F2. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Me decía al inicio que analice en qué puntos la función que hemos obtenido es derivable, ¿no? Es decir, analicemos el dominio de esa función. Y claro, para el dominio de esa función, notemos que como yo tengo acá esa x en el denominador, entonces se debe tener lo siguiente, que primero que nada, todo eso en el denominador que es raíz cúbica de x o simplemente x, tiene que ser diferente de 0, y que además lo que está acá, en la que es la raíz de 1 menos x cuadrado, tiene que ser también diferente de 0. Esas dos cosas a la vez deben de satisfacerse. Ya, entonces simplemente, ¿qué cosa es? Resolver acá alguna ecuación, ¿no? X diferente de 0 y raíz cuadrada diferente de 0. Ya, pero si esa raíz cuadrada, para que sea diferente de 0, bueno, la raíz cuadrada solo bota valores no negativos, entonces esto tendría que ser esto lo que está dentro de la raíz, 1 menos x cuadrado, mayor que 0, y a partir de eso voy a determinar lo siguiente, todo lo pasamos al miembro derecho, quedándome x cuadrado menos 1 menor que 0. Ah, y como esta es una diferencia de cuadrados, entonces lo que hacemos es lo siguiente, factorizamos, nos va a quedar x más 1 por x menos 1 menor que 0. Ya, y resolviendo esa inecuación, nos queda que dónde pertenece x. Entonces aquí obtenemos que x debe pertenecer al intervalo menos 1,1. ¿Sí? Resolviendo esa inecuación. Es decir, ¿qué debe satisfacerse? ¿Qué debe satisfacerse? Debe satisfacerse dos cosas a la vez. Este x debe ser diferente de 0 y x debe pertenecer al intervalo abierto de menos 1 a 1. Es decir, x pertenece, ¿ahí dónde? X pertenece al intervalo de menos 1 a 1 menos el número 0. Entonces, en ese conjunto la función es derivable. Claro, pero adicionalmente, como ahora ya, ahí es derivable. Pero como adicionalmente ya tengo las derivadas, entonces lo que yo puedo hacer es simplemente determinar también la recta tangente asociada a ese corazón que presentamos al inicio, ¿no? Puedo presentar en cada uno de esos puntos una recta tangente. Y para eso simplemente tengo que recordar la ecuación de una recta, ¿no? Recordemos que la derivada tiene la propiedad de que nos permite conocer la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, así, de esa manera, vamos a tener lo siguiente acá. Entonces, simplemente vamos a tener aquí que la pendiente
es igual a derivada f' aplicada en algún punto, llamémosle x sub 0, y la ecuación de la recta tiene que ser así, y menos y sub 0, y menos y sub 0, vamos a utilizar la ecuación punto pendiente, igual a pendiente, que es m por x menos x sub 0. Claro, en este caso ya sabemos quién es la pendiente, es f', y quién es y sub 0. Y sub 0 simplemente es f de x sub 0. Ahí está. Entonces, haciendo todas esas cuentas, acá lo vamos a ver de manera más ilustrativa en la herramienta donde presentamos la gráfica, que es, en este caso estamos empleando el Desmos. Entonces, empleando eso, acá con ayuda de un deslizador podemos apreciar, miren, ahí está el punto x sub 0. Claro, miren, en menos 1, por ejemplo, la derivada no existe, ¿no? Pero a ver, añadimos el deslizador por aquí. Y miren, ¿no? Como en cada punto, tanto arriba como abajo, tenemos una recta tangente, ¿no? Seguramente la de arriba es F1 y la de abajo es F2 o viceversa, ¿no? Y miren, ¿no? Por ejemplo, en 0 no existe, ¿no? Pero por aquí sigue avanzando, ¿no? La recta tangente. Listo. Ahí tenemos una aplicación bien interesante, ¿no? Quizás sobre una curva también muy interesante a la vez. Listo. Eso sería todo. Gracias.